Hi everyone, hope you're all doing fine, and I hope that this week we have like the normal groups that we're going to be having during the semester. Esta semana, muchachos, vamos a hacer un pequeño repaso de los 3 temas que hemos visto del primer grammar. También esta semana vamos a tener un pequeño quiz de la primera unidad el día viernes. Va a estar abierto de viernes a domingo. Ese es el primer tema que vimos y creo que es muy importante porque algunos de ustedes, no tanto que se confundieron en esta primera parte que vamos a ver de palabras contables e incontables, sino que tuvieron más dudas en los quantifiers. También recuerden que es importante que cuando ustedes estén contestando los ejercicios del SMART, chequen en la explicación que les doy en los ejercicios, que hay que poner el punto, que hay que iniciar con mayúscula. Yo creo que es la primera unidad y nos vamos a empezar a ir adaptando. Claro que se nos puede ir de vez en cuando, no pasa nada. Pero sí tenemos que tener un poquito de cuidado en la plataforma en ese tipo de cuestiones, porque la mayoría de ustedes contestaron bien los ejercicios. El problema es que hubo detallitos ahí, que no pusimos la mayúscula, que nos faltó el punto, que en vez del apóstrofe puse la coma, y yo creo que les pasa más a quienes están trabajando desde su celular. ¿Por qué? Porque a veces el celular, por lo menos el mío, no le he encontrado el apóstrofe, ¿verdad? Uso la coma. Pero nos puede suceder ese tipo de cuestiones. Ya saben que es cuestión de que ustedes se comuniquen conmigo y ya yo checar el ejercicio para cambiarles la calificación que tengo en mi tablita de calificaciones. Entonces, vamos a empezar con la primera parte que habíamos estado viendo, que son las palabras contables e incontables. Every noun, we have many types of nouns, but this unit we're looking at the countable and uncountable nouns. Creo que a ustedes se les ve al revés, pero ahorita les voy a voltear la cámara. Teníamos entonces entre los múltiples tipos o formas que hay para clasificar las palabras o los sustantivos, en este caso, las contables e incontables. Las palabras contables decíamos que son aquellas que yo puedo contar como 1, 2, 3, 4, 5. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que decíamos, que veníamos viendo? Que nosotros a veces hay cosas que contamos sin ser contables, como el agua, como el pan, como muchas otras de esas cosas. Entonces, aquí tenemos que ser bien específicos y pensar y analizar si de lo que estoy hablando se puede contar o no. Se da más la clasificación de palabras contables e incontables, o los ejercicios que se hacen más comúnmente son con comida, porque es lo que podemos distinguir de una manera más práctica. Entonces, para las palabras contables decíamos que son cosas que nosotros podemos contar como 1, 2, 3. Una manzana, 2 manzanas, 10 manzanas, 1,000,000 de manzanas, que espero que no se quieran poner a contarlas. Las palabras contables tienen plurales y también las palabras contables podemos usar el a y el an antes de hacerlas. Entonces teníamos aquí unas reglitas de los plurales que ahorita vamos a ver. En cambio, las palabras que son incontables, aquí la cuestión de las palabras incontables no es que no se puedan contar o que sean incontables en realidad, sino que nosotros necesitamos la ayuda de alguna palabrita, ya sea un adjetivo o un adverbio o un pronombre, para nosotros identificar cuántos hay, ¿sí? Como por ejemplo, el azúcar. 1 kilo de azúcar, una taza de azúcar, un camión de azúcar, un costal de azúcar, una tonelada de azúcar, etcétera, etcétera. No solo existen los containers que vimos en la clase, sino que también podemos usar los metros, los kilos, los gramos, las pulgadas, etcétera, 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 ¿no? Todo eso que hay para el sistema de medición, pero no nos vamos a meter en ese tipo de broncas ahorita y nos vamos a enfocar únicamente a los que vienen aquí. Entonces, incontables son todas aquellas que nosotros necesitamos un extra para contar. Decíamos que hay una clasificación de estas palabras que pueden ser los sentimientos o las emociones, que es así, no hay manera de contar, no hay manera de que yo cuente el amor. Yo le puedo decir a alguien, ay, es que te amo mucho, pero pues, ¿qué tanto es mucho? ¿Sí? A lo mejor para mí es mucho y para la persona a lo que se lo estoy diciendo es muy poquito, ¿verdad? O yo puedo decir, ay, te odio. Ah, sí, ¿qué tanto me odias? Mucho. Pues para mí a lo mejor mucho es todo y para la otra persona es un porcentaje muy chiquito y le vale, ¿verdad? Entonces tenemos ese tipo de cuestiones en lo incontable. Generalmente todo lo que son líquidos, polvos y granos
entran en lo incontable, así como los materiales. ¿Qué tipo de materiales? El acero, el papel, el hierro, bueno, el cemento viene en polvo, ¿verdad? Pero todo ese tipo de materiales de construcción también entra ahí en la cuestión de lo incontable. Entonces, vamos a hacer este pequeño repasito y esta semana van a trabajar en ejercicios a manita. Ya sabrán ustedes si los quieren hacer en la computadora o si desean hacerlos en una hoja de cuaderno, en una hoja que tengan por ahí desbalagada. Espero que en una servilleta no, ¿verdad? Y le van a tomar una captura o una foto y esos me los van a mandar por correo. Después de cada uno de los reviews que tengamos, que van a ser 3, vamos a tener unos ejercicios y el viernes vamos a tener el quiz real. Este quiz ya tiene valor. Sí va a valer para la parte de la evaluación, ¿ok? Entonces vamos con lo contable. Entonces decíamos que lo contable son aquellas cosas que nosotros podemos contar. Pueden tener forma plural o singular. Y el verbo también puede ir en plural o en singular. Depende de cómo esté hablando. We have some examples here like apple, people, and houses. I can say, I'm going to eat an apple. I'm going to eat 2 apples. I'm going to eat a lot of apples. The same happens with people. There is so many people here. If I want to say it in singular, I will have to say person instead of people. And with the uncountable nouns, we have only one form. They have no plural or singular. No hay forma singular o plural, solamente es tal cual. No quiero que se vea la luz. Don't have a plural form. No tienen una forma plural en sí. Aquí no podemos usar cosas como el a, el an o algún tipo de número. Tenemos, por ejemplo, bread, fish, sugar, oil, and paper. We're going to have also that uncountable nouns can fall into different categories. Las palabras incontables pueden caer en diferentes categorías que son food, liquids, powders and grains, materials, and the abstract nouns. Food like bread, cheese, fish. But remember that we can also have countable food. Acuérdense que en la comida hay cosas que son contables y que son incontables. Liquids like water, milk, coffee, and juice. The abstract nouns like love, friendship, and information. Powder and grains like sugar, rice, pepper, cereal. And the materials like iron, wood, paper, and plastic. Plural noun es cuando tenemos más de uno, ¿sí? Here we have some rules for the plural nouns. The first one, we have to add s to the form the plural of most nouns. A la mayoría le vamos a agregar únicamente la s como en girl, girls. We have to add es to nouns that end in ch, sh, s, x, or z, like bench, benches, dish, dishes, bus, buses, box, boxes, quiz, quizzes. For nouns that end in y with a consonant before the y, we drop the I for an I and add es. Cuando termina en consonante más y, eliminamos la y, la convertimos en i y agregamos es, like puppy, puppies. For nouns that end in y with a vowel, it stays the same. Cuando es vocal y, entonces únicamente le agregamos la s. For nouns that end in f or fe, we drop the f or fe and add ves. Para las que terminan en f o en fe, quitamos la f o la fe y le agregamos ves, como en knife, knife, wife, wives. For nouns that end in a consonant before an o and es. Cuando tenemos una consonante antes de la o, le agregamos es, como potato, potatoes, tomato, tomato. And the last part of this grammar was the containers. Que los containers son como unos contenedores o unos recipientes que nosotros usamos para decir qué tanto de algo. Los containers se pueden usar con palabras contables y con palabras incontables, que serían a piece of, a slice of, a glass of, a jar of, a cup of, a bowl of. Una piece of sería una pieza o un pedazo. Glass sería un vaso de. A cup of, una taza.
a slice of, una rebanada, a jar of, un frasco, a bowl of, un tazón o un plato hondo. Hay muchos más containers que podemos utilizar. Y si no me equivoco, me faltó ponerles el a bottle of, que es una botella de, ¿sí? Ese también lo vamos a incluir aquí. ¿Y qué puedo poner? Por ejemplo, a piece of, un pedazo de pizza, o podría decir una rebanada de pizza, un pedazo de pastel. A piece of information se usa ahí también. A glass of water, a glass of juice, a cup of coffee, a jar of jam, a jar of mayonnaise, a bowl of cereal, a bottle of rice, and a bottle of water, a bottle of soda, etc. Entonces, en esta primera parte de los countable and uncountable nouns, vamos a hacer 3 ejercicios. Recuerden que estos ejercicios los pueden hacer en la compu, en el cuaderno, en una hoja de papel que tengan por ahí. Le van a tomar una foto y me la van a enviar a mi correo. Les voy a explicar en qué consisten estos 3 ejercicios, ¿ok? Esta es la primera imagen que les envié de este primer ejercicio. Aquí ustedes tienen una lista ahí abajo de comidas, alimentos. You're going to separate them into countable and uncountable nouns. So you're going to write down a list of the countable ones and another list of the uncountable ones. Van a escribir una lista de las contables e incontables. No tiene que ser en este formato, puede ser una listita normal, pero esos que están abajo, ustedes las van a separar en contables e incontables en 2 listas. Esta es la segunda lista. Aquí ustedes tienen una lista de palabras en singular. We have just singular nouns. And here we have some of the requirements of how to do plural nouns. So you're going to write down the words that are in singular in their plural form, following the rules that we already seen. Tienen aquí una lista de palabras singulares. Las van a poner en la forma plural de esas palabras, usando las reglas que ya vimos. And the last exercise of this first review is that you're going to write 5 things you can put on each container. We have a piece of, a slice of, a bottle of, a glass of, a cup of, and a bowl of, and a jar of. Van a escribir en cada uno de los box. No tiene que ser en ese formato, ya saben, lo pueden hacer nada más así para abajo en su cuaderno. 5 cosas de cada uno de esos, ¿ok? Entonces, esto sería el primer ejercicio de la semana.